Gracias por acompañarnos a esta conversación sobre el llamado. Vamos a hablar de por qué es importante conocer tu llamado, pero no lo más importante en cuanto a servir a Dios. Vamos a hablar de los diferentes llamados que tiene el cristiano y también de cómo entender tus dones y tus capacidades, incluso tus experiencias desde hace muchos años, te capacitan, te capacitan y te hacen útil para una tarea. Cómo Dios te da una carga por algo en específico, si eres cristiano, y cómo puedes cumplir ese llamado de restaurar la imagen de Dios en esta tierra. Vamos a hablar de personajes bíblicos como Jeremías, como Samuel, como David, como Pedro, como Ananías. ¿Quién es Ananías? La gente no sabe quién es Ananías. Eso es. Entonces, sí. No te pierdas esta conversación. Gracias por tu feedback. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Edición 2025. Feliz año, Andrés. Feliz año. ¿Te acuerdas que el año pasado, en 2024, hicimos un episodio de cómo cuidarte este 2024? ¿De verdad? Sí. Pues este año no vamos a cuidar, no, es broma. Vamos a seguir cuidándonos, pero tenemos algunas cositas antes de eso. Sí, algunas cositas antes. He de decir que somos oficialmente un podcast team. No lo éramos antes. No lo éramos antes. Antes no teníamos un LED. Vale. Con su nombre atrás. Sí. La gente que está en Spotify, acércate a YouTube. Acércate a YouTube. Tenemos un LED que pone Gracia y Verdad, gracias a Dani y a Sara, que son... Muchas gracias, Dani, amigos. porque además es del color verde, Gracia y Verdad. O sea, ese verde botella. Estuvimos a puntito de ser amarillo, ¿te acuerdas? Habían varias propuestas. Había varias y había amarillo, había rosa, sí. Era un amarillo verde. Mostaza y el verde estábamos entre, yo estaba entre esos dos. Sí, es verdad. Y al final ganó el verde. Así que gracias, Dani y Sara, por escucharnos y hacernos un regalito al podcast. Y más gente también, ¿no? Más gente. Que nos ha ido diciendo, oye, gracias por lo que hacéis y tal. Pienso en He estado en Barcelona en break y pienso en nuestros amigos en la iglesia Trébol, que están también con un proyecto en catalán. Se han lanzado a producir contenido en catalán. Un saludo para Trebolcast. Bueno, sobre todo, un saludo sobre todo a Paul y a Aleix Taltabuy. Y a Xavi también, que están ahí grabando. Así que si hablas catalán, que s'acerquen, ¿no? Si parles català, contingut en català. Yo parlo català una miqueta, ¿eh? Eso es. ¿Quién más nos suele decir? Yo conocí a una chica que yo no la conocía, que es de Mallorca, que se llama Avi. Y dice que le gusta mucho escucharnos, que tenemos voces que son fáciles de escuchar. Dije, me lo tomo como un halago, pero... vale, sí. Eso es bueno. ¿Qué más? Marc nos escucha mucho. Marc nos escucha. Paloma también. Sí. ¿Quién más nos escucha? Hay gente de Málaga, un chico que se llama Miquel también nos escucha por ahí. Sí, Miguel. Sí. Hay gente que no conocemos. Gente que nos gusta también poder seguir haciendo contenido y luego quien lo pueda aprovechar, que lo aproveche. Luego hay gente aquí fieles, ¿no? Los locales que sí que nos escuchan. Tenemos varias personas de nuestra iglesia que, oye, es tema de conversación ya cuando estamos ahí los domingos. Oye, tal, me gustó el episodio. Pero bueno, yo pienso que... Y eso es lo que nos gusta también. Que haya gente que piense cosas o que le despierte una conversación o un pensamiento acerca de un tema. Eso es. La idea era esa. O sea, lanzar la pregunta para luego tener temas de conversación para poder crecer como cristianos y no sé si la gente lo utilizará en sus iglesias. Oye, escucha el último episodio, esta pregunta, ¿tú qué piensas? Seguro. Yo creo que todos. Creo que todos. Los 10 que nos escuchan. Pero aquí sí que funciona. Por lo menos en este grupo pequeño muchas veces salen los temas de conversación de la semana que hemos sacado. Sí. También tenemos ya quizá una audiencia un poco más concreta. Sí. ¿Tú qué miras las estadísticas? Yo me encargo un poco más de las estadísticas. De decir que vamos mal. Yo, Tim, no funciona nada. Andrés tiene la labor de decirme cada 2 semanas, oye, tío, que esto que no. Que hemos bajado. Dejamos. El último vídeo fatal lo has hecho, Tim. Viendo las estadísticas, sobre todo de YouTube, cuando hicimos la propuesta de podcast, estábamos más interesados en un tema de... No sé si evangelización, pero un poco más hacia la generación Z. Hacia los más jovencitos. Pero porque es a la gente a la que servimos en el día a día, tú y yo, aquí en Cantabria, ¿no? Normalmente. O sea, más que nada. Sí. Pensábamos, bueno, si podemos aprovechar y llegar a esa generación a través de esto, y no, ¿no? Y no. De hecho, durante un mes... Es que nadie lo escuche, pero no es... Durante un mes, no sé cuál mes fue, pero de 18 a 25 años, 0%. 0%. O sea, 0 personas. La mayoría de nuestra audiencia está entre los 25 y 45 años, aunque hay algunos más mayores, que está guay. Sí. Entonces, hablando un poco, decidimos, ya que hablamos a gente de nuestra edad, vamos a hablar, pues,
temas que nos interesan a nosotros. Más pensando en nosotros mismos. Sí, pensando en exacto. nosotros mismos. Que me gustaría seguimos escuchar? buscando temas populares o que puedan ser de interés general, pero igual este contenido fresco que ofrecemos, 2025, estamos a 8 de enero, así en Santander, en Cantabria, Sí. y vamos a ofrecer contenido que igual va a ser más nuestras mentes, nuestras inquietudes, y quizás también a un nivel un poco más profundo, ya que estamos hablando a nuestros iguales, digamos, pues una profundidad que nosotros también queremos llegar, ¿no? A veces quizás intentábamos ser más breves porque es verdad que valoramos tu tiempo si nos estás escuchando o viendo, pero a la vez hay temas que nos hemos dado cuenta que importan tanto para nosotros que estar una hora hablando puede ser necesario. Y algunos temas se quedaban cortos. Ya. Sí. Igual porque tampoco sabíamos nada más. No tenemos nada que dar. No, ese era corto porque lo estábamos haciendo rápido, Estamos por eso ocupados. tenía muchas más cosas que decir. No, pero sí que había algunos temas y algunos invitados. También. Por ejemplo, José Fonseca, que hicimos de católicos evangélicos, la gente dijo, se quedó corto, tío, 40 y pico minutos. Ya. Y la gente quería más. Bueno, yo creo pues- que gracias a él, no gracias a nosotros, pero... Sí. Pues seguiremos dándole caña. Hablando de tratar temas en profundidad, hubo un tema que se nos ha quedado de la temporada pasada, hace un par de episodios, cuando hablamos de los dones, que no acabamos de tratar del todo. Estábamos haciendo después, al final, un tiempo de preguntas y respuestas. Ya creo que ya era fuera de cámara o no habíamos ya No recuerdo. puesto esa parte en el episodio. Pero estamos hablando con el tema de los dones espirituales y conocer tus dones como cristiano. Si hace falta conocer tu llamado. Y hablamos de eso un poco por encima y teníamos algunas ideas igual complementarias tú y yo, pero no llegamos a ningún acuerdo ahí de qué pensábamos. Y entonces pensamos que sería bueno hablar hoy más en profundidad acerca de ese concepto del llamado del cristiano. Sí, que se ha puesto, no sé si de moda. Bueno, supongo que ha ido y viniendo en diferentes épocas, pero se puede debatir bastante, ¿no? Ese tema de si hace falta conocer cuál es tu llamado para ponerte a servir. En el episodio de los dones hablábamos mucho de servicio y de, oye, ponte a servir y luego ya vas viendo, ¿no? Pero junto con ese tema del servicio está el tema de, vale, ¿en qué sirvo? Y ¿por qué hago una cosa y no otra? Y ahí quizá entra más el tema del llamado. Sí, puede entrar. Tal vez discernir dónde tengo que servir puede ser... Tal vez no debería porque siempre entrar, pero puede entrar. Vale. ¿Cómo planteas tú el llamado o qué te parece a ti ese concepto? Hablando Antes de nada, no hemos procedido, no hemos preparado... nosotros no, cada uno por separado sí, pero no hemos hablado para nada de este tema, tú y yo todavía. Yo creo que hay gente que tiene ciertos llamados específicos. Aparte de tener un llamado en general como cristianos, que es la gran comisión, que es ir a hacer discípulos a todas las naciones. Creo que ese es un llamado que Dios nos hace a todos como sus hijos para traer más personas a su reino. Okay. Luego, a nivel individual, creo que hay gente que recibe llamados y llamados más específicos y más claros, ¿no? Hay gente que tiene un llamado a trabajar con gente musulmana y van a Oriente, van a Irak, genial. Yo no tengo ese llamado. Ya. Pero ni de lejos. O sea, es que... entonces, la gente, mi mayor problema con esta conversación del llamado que tengo, que no es que me enfade, no es que me irrite, pero sí que me causa un poco de molestia el tema de que no sé cuál es mi llamado, entonces no hago nada. Vale, usarlo como una excusa. Es como, tío, mira, es una excusa. Vale. Déjate la excusa. ¿Crees que en esa excusa entra la duda de que quizás esa persona no tiene uno o simplemente no lo conoce? ¿Sabes? Es que mi respuesta sería, ¿qué más da a esa respuesta? ¿Qué más da que no lo conozca o qué más da que no tenga uno? ¿Por qué no estás haciendo nada? O sea, es posible que no lo tenga, pero que aún así tiene que hacer algo, ¿no? Sí. Vale, ok. No estoy seguro si todo el mundo recibe un llamado. Puede que sí, puede que no. Pero... Es que claro, pero es que ahí ya depende de cómo estés definiendo qué es ese llamado o qué estás buscando realmente, ¿no? Porque si ya decimos que algunos tienen un llamado más fuerte y otros no, creo que ya estamos definiendo llamado como un momento místico en el que se te abre el cielo y Dios te dice, Andrés, quiero que vayas, dejes tu tierra y vayas a Cantabria. Y pues quizás estamos definiendo mal. La gente espera eso. Vale, pues entonces ese es el tema. ¿Es un tema de definición? Puede ser. Vamos a cambiarlo con este podcast, la de definición. Yo, por ejemplo, pensando en el tema, yo no lo definiría por ahí. Vale. Yo pensaba, que lo he escrito y todo porque yo soy de preparar, muy bien. Para mí, si miro atrás en los últimos 15 años de mi vida como cristiano, el llamado
lo definiría como Dios moviéndome a servirle, uniéndome a lo que Él ya está haciendo en este mundo a través de su misión, de la iglesia. O sea, el cómo puede variar, pero el llamado en sí es cuando yo siento que estoy escuchando la voz de Dios a servirle o a salir de mi confort y servirle en algo. No, ni siquiera el llamado te dice el qué. Sí, o sea, en este sentido, el llamado para mí es decir, yo a los 16, 17 años sabía que yo tenía que vivir para algo más. Y ahí empezó todo esto. Entonces empezó con una sensación de yo no puedo simplemente tener la misma vida que tenía antes, dedicarme a mí, al skate, a la música, a lo que a mí me gusta, a mis amigos, y que eso sea mi vida. O sea, yo sentí un llamado a participar de la misión de Dios en esta tierra. También es verdad que coincidió con sentir su amor y lo que Él había hecho por mí. Entonces te quedas como, vale, ¿yo ahora cómo vivo yo ahora? Tengo que hacer algo para participar de eso que Dios está haciendo. Vale. Me encanta, me gusta mucho. Y no quiero contradecirte, pero no es eso simplemente ser un cristiano maduro. ¿Y por qué no coinciden? Entonces todo el mundo tiene el mismo llamado, a servirle en algo. Claro. Es que ahí es donde entra luego cómo explicas cuáles son los llamados de un cristiano. Vale. Ahí nos ayuda, es que he estado investigando, ahí nos ayuda mucho un artículo que escribe Andy Crouch, un autor estadounidense que se dedica sobre todo mucho a aconsejar a gente en los negocios. Vale. Gente, pero con los principios bíblicos. Él es maestro bíblico, escritor, y se ha dedicado mucho a hacer un poco de coaching a gente en los negocios. Y él dice que la mayoría de los llamados los compartimos todos. O sea, la mayoría del llamado bíblico a vivir lo compartimos todos. Y que solo una parte muy pequeña es ese llamado específico del que estábamos hablando antes. Eso es una parte muy pequeña que de hecho puede cambiar. Estoy de acuerdo. Entonces, es por eso decía, es importante ver cómo definimos llamado. Andy Crouch diría que hay tres llamados básicos del cristiano. Y dice, el primero lo compartes con todo el mundo, aunque no sean cristianos. Y es reflejar la imagen de Dios. Como en el Génesis, Dios crea al hombre para reflejar su imagen. Dice, eso tú lo puedes cumplir en tu contexto inmediato que ya tienes, sobre todo en la familia y en el trabajo. Si tú en tu familia, o en el lugar que tengas en tu familia y en tu trabajo, estás viviendo para hacer de este mundo un mundo mejor, o para traer pues prosperidad, fructificar, ¿no? Como se nos dice en el Génesis, ese ya es el primer llamado como ser humano. Vale. Y eso ya es una cosa que nos puede dividir si lo estamos o no cumpliendo. Hay gente cristiana que en el trabajo, por ejemplo, no están buscando hacer las cosas mejor. Ya no estás cumpliendo un llamado básico como cristiano. Vale. ¿Sabes? O sea, como cristiano tienes que participar de hacer este mundo un mejor. Deberías. Dice, eso lo compartes con todo el mundo. Entonces, incluso eso ni siquiera lo estamos cumpliendo. Dice luego, el segundo llamado del cristiano es a restaurar la imagen de Dios donde ha sido rota. Vale. Entonces, se supone que tienes una sensibilidad. Si Dios te ha salvado y tienes el Espíritu Santo, tú tienes que tener esa sensibilidad de ver dónde se ha dañado o roto la imagen de Dios. Por ejemplo, dice donde hay injusticias o idolatría, y ver esa necesidad y moverte a querer restaurarla. Vale. Pero dice, esto no lo puedes hacer solo. Dice, para eso necesitas otro contexto que es la iglesia. La comunidad. Exacto. Y ahí entra, creo que lo que estábamos diciendo, lo que decías tú de la gran comisión, ¿no? Es ir y restaurar la imagen de Dios en la tierra. Sería, por ejemplo, ir y predicar que el Dios verdadero es el Dios que ha creado todo y que es un Dios bueno que ha muerto por nosotros. No es otros ídolos que hay ahí fuera, ¿no? Entonces, ese llamado también lo compartes con todos los otros creyentes. Y también es algo que no cumple la gran mayoría. Bueno, pues, siendo honesto. La realidad, si tú lo entiendes bíblicamente, este llamado es a todos los creyentes. A restaurar la imagen de Dios en esta tierra. Y dice, solo hay un tercer llamado que él lo llama contingente, o sea que puede ser de una forma o puede ser de otra, ¿no? Que no es igual para todos, que depende de tus circunstancias, de tus recursos, ¿no? Y ese lo llamaría como ese llamado más específico. Y él dice, pues yo mismo pues soy escritor, ¿no? O editor. Ahora mismo estoy haciendo esto, pero si yo el día de mañana Dios me cambia las circunstancias de vida y estoy haciendo otra cosa, bueno, o sea, no va a quitarme a mí algo esencial, sino que voy a tener otras circunstancias, o Dios me va a dar otros recursos con los cuales servirle. Y creo que nos quedamos encallados en ese tercero. Que su llamado no es su identidad. Sí, o que puede cambiar. Puede ir cambiando. Entonces, creo que nos quedamos encallados muchas veces en saber el cómo tengo que yo servir concretamente a través de mi vida.
Y tengo mis sospechas de por qué es eso. La gente confunde el qué con el cómo. O quiere el cómo porque le da seguridad. Claro. Bueno, Dios, pero ¿qué es lo que tengo que hacer exactamente? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y es normal. Bueno, somos así, sí. Claro. Sí. Buscamos la comodidad o por lo menos la seguridad también. Exactamente. Entonces no sé cómo entran, estos principios me parecieron muy útiles, no sé cómo entran en esta conversación que estábamos teniendo. No, me gusta, lo que estoy de acuerdo, que creo que la gente se queda muy atascada en el tercero, en el cómo tengo que hacerlo. Ya. Hay gente que no ha llegado a entender el qué, que es la gran comisión. Sí. ¿No? El traer el reino de Dios a la tierra. No me gusta esto de arreglar esa imagen. Restaurar, dañada, ¿no? Sí. ¿no? Restauración. Hemos sido Sí. llamados a la restauración. Creo que en el Génesis vemos cómo se rompe la relación con Dios, con otros y con nosotros mismos, ¿no? Vemos esas 3 rupturas básicas. Y nosotros como cristianos debemos de restaurar esas 3. Sí. Y la gente se queda atascada en el tercero. Y me molesta. Me molesta mucho. Porque entiendo que tú quieras saber cuál es tu llamado o cómo Dios quiere usarte. Yeah. Pero no esperes a tener una imagen muy clara de cómo tiene que ser para empezar a hacerlo. Claro. Sobre todo cuando la gran parte de ese llamado es algo que ya sabes y que ya puedes vivir. Por ejemplo, traer tu orden y prosperidad a tu casa, a tu hogar y en tu trabajo, ya lo tienes ahí. ¿Lo estás haciendo o no? Y hay un punto en el que igual prefieres como un atajo y saber, bueno, dime a mí las 3 cosas que tengo que hacer en lugar de yo buscar cómo traer orden y traer prosperidad en ese lugar que ya tengo. ¿Sabes? Como parece un atajo a veces que Dios me lo diga y me dé un plan de 1, 2 y 3 y entonces yo ya lo haré cuando me diga eso. En lugar de yo buscar que Dios le da a Adán y Eva, le da una responsabilidad. Y les dice, ahora vosotros me representáis a mí en esta tierra. Tú sabrás. Yeah. Tú sabrás, Adán. Vosotros sabréis cómo lo hacéis, ¿no? Y quizás nos molesta eso. Tener que buscarnos nosotros la manera. A mí una conversación que tengo con la gente cuando sale el tema del llamado en conversaciones, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que aquí en casa, les pongo mucho. Hay 2 ejemplos en la Biblia que a mí me gustan mucho de Dios llamando a alguien. El primero de ellos siempre hablo yo desde Samuel. Samuel cuando le llama... Cuando Jehová llama a Samuel. De chaval, ¿no? Tiene 12, 13 años. Sí, es un crío. Sí. Él desde antes de nacer ya se ha apartado, ¿no? Que está el cántico de Ana y todo esto. Si no sabes de qué hablo, vete a 1 Samuel. Y en 1 Samuel 3 Samuel trabaja con Elí. Está, ¿no? Como aprendiendo de él, ¿no? En el templo. Y Jehová llama a Samuel. Dice, Samuel. En el tabernáculo. Samuel. Sí. Y él se va a Elí y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que me estás llamando? ¿Me has llamado, no? ¿Qué pasa, tío? Te lo has tirado mañana. Y Elí le dice... Con su reloj de sol. Y le vuelve a pasar hasta 3 veces. Sí. Y Elí es cuando le dice, oye, si vuelve a pasar, tu siervo está aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Y pasa eso. Y así es como Jehová llama a Samuel. Y lo comparo mucho con cuando Saulo tiene su conversión, o cuando Jesús, ¿no? le deja ciego, el Señor llama a Ananías y le dice, Ananías, en una visión. Y Ananías, dime Señor. Al momento. Sabe que es el Señor. Sabe que es el Señor. Y esta es una conversación que yo tengo mucho con los jóvenes, que digo, yo quiero ser Ananías. Ya. ¿Cómo vas a saber cuál es tu llamado cuando no reconoces la voz de Dios? Wow. Entonces, ¿qué hay que hacer? Céntrate en Él. Es que centramos nuestro llamado en cuál es mi llamado, qué es lo que yo tengo que hacer, a dónde tengo que ir, qué es lo que Dios espera de mí. Que no se trata de ti. Que no se trata de ti. Que Samuel estaba apartado desde antes de nacer para servirle. Perfecto. Pero no reconocía su voz. Y no sé si Ananías vuelve a salir en Hechos. Esto sale en Hechos 9. Que dice, vete a casa de Judas, que vas a encontrar ahí a Saulo, que se ha quedado ciego. Yo le estoy llamando. Y él va y lo hace. Que Saulo en ese momento era un terrorista para los cristianos, que iban matando aquí, cortando cabezas. Pero me encanta eso, ¿no? De Ananías. Heme aquí, Señor. ¿No crees que quizás partimos de la base equivocada si queremos servir a Dios por simplemente responsabilidad o porque se supone que es lo que tenemos que hacer? Es una base muy diferente eso que decir, buah, es que he escuchado la voz de Dios. Puede ser. No sé cómo ha sido en tu vida, pero en mi vida yo lo que ha venido primero ha sido eso que te decía antes de un mover de Dios, de decir, es que tengo que vivir para algo más. Las oportunidades, te digo que no me las he buscado yo, han venido. Claro. Y nos las han...
Dios va abriendo puertas. Exacto, y te va dando oportunidades. Pero antes de las oportunidades venía un mover. Y ese mover era dentro mío. Y era la voz de Dios, el susurro de Dios de, oye, tú vives para algo más grande. Yo recuerdo en mi vida, estoy muy de acuerdo en esto de que Dios va abriendo puertas. Y la conversación va a que la gente se queda parada diciendo, es que Dios no me está abriendo las puertas a mí para yo llevar a cabo mi llamado. Dios no abre puertas en mi vida, como en tu vida, Tim. Ok. Que es que yo creo que también nunca me ha pasado eso. Está la sensibilidad. Yeah. Nunca he tenido una conversación así. O sea, a mí Dios, no me ha pasado. Vale. A mí me ha pasado lo contrario. Eso son demasiadas cosas. Demasiadas puertas, Dios. Sí. Alguna. No sé. Perfecto, pero ¿por qué? Es porque tú tienes una sensibilidad a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque tú quieres restaurar estas 3 cosas rotas. Sí, pero porque yo... Has entendido el amor de Dios. He tenido una experiencia mística de Dios. Yo creo que Entonces, Dios, ese es el problema, que la gente no está teniendo igual. Yo creo que Dios no te va a llamar a algo si tú no estás dispuesto a que te llame a algo. Exactamente. Es lo que estoy diciendo. Entonces, lo primero que es, por eso digo, ¿cómo arreglamos estar esto? dispuesto a que Dios te llame a Y hacer algo. encontrarte con Dios. Efectivamente. Incluso aunque no estés dispuesto, o sea, encontrarte con Dios. ¿Cómo Porque te si tú te encuentras con Dios, no, de verdad, si tú te encuentras con el amor de Dios, dices, es que no quiero vivir para mí solo. Que sí, que es verdad, que a nosotros nos ha pasado de una forma igual más intensa a cuando éramos chavales, sí. Puede ser. Eso no es lo normal, No siempre. lo sé. Pero yo no tengo otra vida, o sea, esta es mi vida, ¿no? Entonces, mi vida es que a los 15, 16, yo digo, es que, ¿cómo voy a ser un hipócrita ahora? Viviendo para lo que yo vivía antes y ahora es que hay algo más grande. Tengo que vivir para eso. Pero a la vez quiero decir una cosa, no sabía mi llamado en ese momento. Yo tampoco. Y sabía que Dios me llamaba a algo más grande, pero quizá pasaron, no te miento, 4 o 5 años hasta que yo empecé a pensar, ostras, que mi llamado es específicamente este. Pero curiosamente, creo que es exactamente lo mismo con los ejemplos bíblicos que podemos ver de llamado. O sea, tú a Abraham, si tú te lo cruzas de camino de Ur a Palestina y le preguntas, oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Abraham, ¿a dónde vas? Y te diría, no sé. Yo sé que me tengo que ir de aquí. Eso es. Eso es lo que sabía. Entonces, yo también en mi inicio de mi vida cristiana de querer servir, yo no tenía ni idea. Yo no sabía que acabaría aquí. Pero sí que había un mover, por eso me gusta definir ese llamado como un mover de Dios dentro tuyo a unirte a su misión. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré, le dice. Tú tira. A Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Sí. Y lo gracioso de esta conversación es que la estamos teniendo, tú tienes 31, ¿no? Ajá. Yo tengo 28. Sí. Es que, tío, 10 años, a saber dónde estamos. No podemos predecir. Es que no... Mira, yo cuando tenía 13 años, creo que tenía 13 años, yo fui a África con la ONG de la iglesia de Burgos, que es la Casa Grande de Burgos. La Casa Grande de Benín, perdón, que está en Benín. Ok. Y estuve ayudando a mi padre a instalar una bomba de agua que llevara a un depósito y el depósito de todas las casas. Era un trabajo de fontanería en África. En ese momento, yo estuve ahí un mes, en verano, con mis padres y mi hermano pequeño. Yo recuerdo tener la conversación con mi padre y decir, lo que yo quiero hacer tiene que ser para ayudar a esta gente. Vale. Yo no puedo tener una vida normal. Yo tengo que hacer algo que aporte a este mundo. Que hay gente viviendo... Claro, tú vas con 13 años por la calle, gente duchándose en las calles, gente pidiendo... Gente Viste una realidad que te llamó. porque eres blanco. La gente, o sea, los niños se acercaban a ti y te miran asustados. Porque hay niños de pueblos por ahí perdidos que nunca habían visto un blanco. Sí. Y eso te cambia la vida cuando tienes 13 años. Vale. Te cambia la vida. Y yo recuerdo eso y mi madre estaba en el viaje también y mi madre aprovechó para estar poniendo vacunas a los niños y hacían algunas otras cosas más de enfermería. Que mi madre es enfermera. Sí. Y mis padres me dijeron, pues estoy en enfermería, como mamá, ¿no? Estoy en enfermería y no te das con la sangre, te gustan las heridas, te da igual. Con 13 años, enfermería. Desde los 13 años yo iba a ser enfermero. Pero no porque me llamara a la enfermería. Qué bueno. Yo no soy... Cuando me dice Andrés, yo no digo soy enfermero. Yo soy Andrés y mi profesión es la enfermería. Yo he acabado el grado, yo tengo el título. Yo podría trabajar ahora de eso. Pero no es mi llamado. Y yo recuerdo que mi llamado era ayudar a personas en necesidad. Y lo sigue siendo. Sí, pero no el cómo. El cómo ha cambiado mucho. Pero por eso me parece que tiene mucho sentido decir que tu llamado es cuidar a personas en necesidad. Sí. Que ahora lo estás haciendo espiritualmente y no tanto físicamente. Sí, que también. Aunque también a veces si hace falta, tenemos un enfermero en el equipo aquí en Asubio, está muy guay. Pero creo que ahí yo destilaría esa experiencia y diría, de lo que tú mirando atrás te puedes quedar, es que Dios ya te estaba llamando a ayudar a personas con tu vida. Sí,
Pero no fue, yo no recuerdo que fuera un momento íntimo súper espiritual. ¿Y? Fue una conversación con mis padres. Exacto. Pero es decir, hay necesidad, yo quiero hacer algo en mi vida que aporte a este mundo. Sí. Y eso me llevó tal vez a lo espiritual luego. Es curioso porque empezaste, según, como diría Andy Crouch, con el llamado de reflejar la imagen de Dios, cuidar de personas, y ahora Dios está trayéndote a una etapa en tu vida en la que tú estás no solo cuidando de la creación normal, sino restaurando cuando ha sido rota. Y incluso a un nivel profundo de donde ha habido heridas emocionales en personas, estás trayendo sabiduría, estás trayendo consejo para que haya una restauración de la imagen de Dios en esa persona. Entonces, y lo estás haciendo, ahí sí que porque yo sí que me gusta ir más a lo específico, yo creo que Dios te está mostrando también las formas concretas en las que tú puedes servir dentro de lo que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para traer esa restauración. Sí. Y es el tema que hablábamos de los dones. Claro, pero no he esperado a que Dios me muestre las formas concretas para llevarlo a cabo. Sí. Que es lo que la gente tiene el problema. Vale. Pero bueno, hablando en lo positivo, el llamado es ese mover que empezó queriendo cuidar de personas. Para mí sería eso, en tu vida, ¿no? Y lo veo también reflejado en mi propia vida. Hay cosas de cuando yo empezaba recién, que no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida, que siguen siendo las mismas. Y tiene que ver con, por ejemplo, la consejería, ¿no? El uno a uno con una persona, preocuparme por las necesidades de una persona. Y tiene que ver también con la enseñanza, con entender la Biblia, estudiar la Biblia y poder explicar sus principios a gente. De hecho, me acuerdo de una experiencia que todavía tengo ahí grabada, y es volver de un campamento súper motivado de verano, de la industria, cuando estábamos ahí, cuando teníamos 15 años. Y en las vacaciones de verano en Francia, que siempre estamos por ahí por la montaña, coger a mi hermano pequeño y decir, oye, vamos a hacer un devocional. Guay. Y leer un libro, no me acuerdo qué era, uno de estos de devocionales tal. Me acuerdo ahí sentados al lado de una fuente diciéndole, vamos a leer esto y vamos a ver qué dice Dios de tal. Oye, 15 años después, aquí estamos en un hogar espiritual donde ofrecemos también como parte de nuestro programa devocionales cada semana, de una forma quizá un poco más currada, que yo no tenía ni idea en aquel momento, pero, qué curioso que se mantiene un deseo que había de compartir lo que Dios dice en la Biblia con otras personas. Claro. Entonces ahí yo veo elementos que siguen presentes aunque pasan los años. Sí. Pienso mucho en Moisés. Se cree, me puedes corregir tú que eres teólogo, Tim, que él vivió en Palacio 40 años, estuvo de pastor 40 años antes de ser llamado a liberar al pueblo. ¿Cómo esos 40 años prepararon a Moisés, los primeros 40 años, para ser líder? Porque él vivió vida de palacio. Él estaba llamado a ser príncipe y a ser faraón de Egipto, ¿no? Si fuera necesario. Sí. Y luego esos siguientes 40 años se las pasó con ovejas en el desierto. Acostumbrándose a las tontas, que son muy tontas las ovejas, pero más tontos somos nosotros. Y cuando ves los siguientes 40 con el pueblo de Israel, dices, pues mira. Necesitaba esas experiencias. Entonces yo en mi vida he notado, no tan drásticamente como Moisés, pero sí que he visto cómo Dios ha ido preparando mi camino para lo que estoy haciendo ahora. No únicamente en mi profesión, que es los estudios, sino trabajos que he tenido. Yo he trabajado con niños con autismo y de comportamiento. Que puede sonar muy a broma, pero lo pongo muy en práctica con nuestros jóvenes, porque son técnicas para enseñar comportamiento, no para autismo o gente dentro del espectrum. Es solamente educativas. Sí, sobre todo en circunstancias donde se sale algo de la normalidad, traerlo de vuelta al orden. Es que al final estás poniendo orden a la creación, ¿no? Decir, vale, esta es la conducta que tenemos que buscar, vamos a buscarla juntos, ¿no? Mi padre durante mi infancia era autónomo, luego ya empezó a trabajar en un hospital y yo iba con mi padre a trabajar con él y eso ahora me ha llevado a hacer cosas que yo cojo un taladro o lo que sea y no tengo miedo a la máquina porque lo he usado con mi padre, me ha enseñado, le he visto trabajar. Y aquí hacemos muchísimo trabajo de mantenimiento. No, todas las chapuzas estas las haces tú. Chapuzas de la casa, que son chapuzas, ¿no? Pero... Y cada vez más pros. Bueno, aquí vamos a decir que el cartelito luminoso, la parte de atrás... cortar y pintar. Sí, pero está todo cuadrado bien. Todo cuadrado. Con el nuevo juguetito, la ingletadora que te trajeron los Reyes. Bueno, son recursos que he ido adquiriendo. ¿Vale? Entonces no he esperado a tenerlos adquiridos para ponerme a currar o a servir. Son cosas que ahora pongo en práctica en mi llamado. Entonces la gente, esto siempre se digo a los jóvenes, que parece que estoy enfadado o parece que estoy serio, pero que esto es un ánimo. A que las experiencias que has vivido las puedes poner en práctica
para traer el reino de Dios a donde estés. Ya. No tienes que ser misionero para decir que tengo un llamado. Hay gente que tiene un curro y hace más por el reino de Dios que nosotros que trabajamos a tiempo completo para Dios. Entonces, todo lo que has aprendido, ponlo en práctica. ¿Qué te pesa? ¿Te pesa la gente que tiene la trata de personas, los inmigrantes, las viudas, los ancianos, los niños? ¿Qué es lo que te pesa? A mí hay grupos que no me... Igual suena mal, pero no me... Que no tienes no una me pesa, sensibilidad no tengo una sensibilidad hacia ellos. fuerte. Y otro al lado mío, es que no puedo con los niños, porque es que pobrecitos. Perfecto, tío. Parece que Dios te está tirando por ahí. O sea, haz caso a tus propios instintos también. De hecho, hay una palabra que a mí me parece útil para describir también el llamado y es una carga. Eso es. No es tan positiva esa palabra, carga, no, pero es realista. Pero lo es, eso es. Es que es realista. Es que cuando tú tienes una carga por algo, precisamente estás viendo algo que restaurar en este mundo que está roto. Entonces, creo que tiene mucho sentido que Dios te dé una carga que te inquieta, una inquietud, se dice a veces, de querer traer algo concreto a este mundo que no solo tienes la carga, sino también ves la posibilidad de ayudar, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí hay cosas que me dices de hacer dentro de lo que es la misión y digo, es que voy perdidísimo. Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, yo creo que no tengo un don especial del evangelismo, pero todos somos llamados a evangelizar. Entonces, si a mí me dices, tú, móntate algo que sea para evangelizar y yo voy a ir perdidísimo. Pero hay otras áreas en las que yo voy a estar más cómodo. Eso es. Entonces, curiosamente, yo sirvo moviendo un grupo que se llama Christian Surfers España, que es un grupo de evangelismo. O sea, ¿qué hago yo? ¿Dirigiendo eso? Dirigiendo o moviendo al equipo ahora mismo de Christian Surfers España. Pues Dios tiene su ironía de que también tiene una manera en la que yo puedo servir de eso. Entonces, nosotros en el grupo, por ejemplo, pues yo he sido más de una labor más pastoral, más de unir al grupo, ver qué recursos tenemos, impulsar a personas que tienen proyectos dentro del grupo, que son quizás las personas que son más evangelistas, ¿no? En este momento, en esta etapa de nuestro grupo. Entonces, creo que eso refleja lo que decía Andy Crouch, no puedes hacerlo solo. De hecho, todos tenemos que evangelizar, ¿no? Pero no hace falta que tú seas el que va ahí fuera y que estás siempre teniendo esas conversaciones. Quizás eres el que prepara a alguien. Quizás eres el que ora y envía a personas que lo van a hacer en sus contextos. En mi caso sería pues mantener un ministerio activo para que pueda ocurrir el evangelismo dentro de un nombre o una etiqueta que tenemos, en este caso Christian Surfers, ¿no? Entonces eso me alivia porque es como, vale, no tengo que hacerlo todo, tampoco yo. Puedo ser parte de algo más grande y yo hago mi parte, pero... Y acaba siendo, que puede sonar tanto, pero es que es muy básico cuando tú lees el Nuevo Testamento, cuando habla del cuerpo de Cristo, que cada uno tiene una función diferente, es eso. Pienso mucho ahora, ¿no? En Aarón, no el de la Biblia, sino nuestro amigo Aarón. El tío tiene un don de organización brutal. O sea, yo cuando me siento al lado de él digo, madre mía, chico, qué desastre soy. Pero porque él es muy bueno. O sea, él te organiza un retiro o un evento de el campamento de verano, tío. Sí. Claro, o sea, por áreas... Si tienes a un Aarón en tu equipo, va a salir bien. Hace falta. Pon un Aarón en tu equipo. Eso, pon un Aarón en tu equipo. Pero porque tiene ese don de administración. De administración muy bueno, que igual otros no tenemos. Exacto. O no tenemos hasta ese punto. Entonces, Aarón, que hoy vas a ir a las calles y subirse a una caja a predicar, tal vez no. Si le conoces, pues tal vez no. Pero te va a organizar la tarde del evento, a dónde ir, ¿Qué hace a qué hora, qué hace falta, qué no hace falta. En qué momento, hace falta gente. Exacto. En ese proceso de encontrar cuál es tu parte del cuerpo, a mí me gusta mucho animar a personas a conocer, ahí sí, específicamente qué les ha dado Dios. Por ejemplo, lo que tú explicas, ¿no? Una persona que se le ha dado un don de administración. Ahí sí que yo me pondría específico porque tengo mucha fe en lo que Dios hace a nivel práctico en nuestras vidas y cómo nos enseña, cómo nos ha hecho para algo en concreto. Como te dije antes, yo esto es algo que descubrí mucho más tarde. Quizá a veces por prueba-error. Yo estuve tiempo haciendo ministerios que luego dije, oye, que no va por ahí. Y no pasa nada. Pero fue a través de servir y decir, vale, por ahí no. Pero los adolescentes. Yo estuve 5 años llevando un grupo de adolescentes. ¿Me quieres preguntar cuánto amor me despiertan los adolescentes? 0. A ti y a todos. 0 amor. No, pero luego hay gente, Tienes razón. Hay gente que me dice, a mí me encantan. Me encanta cuando tienen 13, 14 años, ¿qué tal? Y yo... Y tú eras por ellos. Yo me
yo me los quedo mirando y digo, gloria bendita, Dios te use. Endemoniado estás. Que nunca me venga a mí ese llamado otra vez. No, pero hay cosas que no, y luego hay cosas, pero a la vez me hizo falta esos años, ¿no? Como decías tú también en tu vida. Pero luego, si tú estás caminando en ese camino de madurez, de conocer más a Dios y luego querer servirle y conocerte más a ti mismo, te das cuenta de que hay más o menos 2 o 3 áreas en las que Dios te va a usar más. Porque Dios es estratégico. O sea, tú no puedes hacerlo todo. Eres parte del cuerpo, entonces tu parte del cuerpo va a hacer igual 2 o 3 cosas muy bien. Y luego puedes hacer un montón de cosas más o menos. Yo te digo, yo soy multifacético. Yo puedo hacerte 1000 cosas, pero más o menos. Sí. Y no me pidas mucha profundidad. Pero hay 2 o 3 cosas que, de hecho, empezaron ya hace años con esos ejemplos de hacerlo a pequeña escala que se han ido formando más en mi vida. Y, curiosamente, una de las señales que me hacen confirmar esto en mi vida es que son oportunidades que se me han presentado a mí y que no las he buscado yo. Claro. Pero que he reconocido en esa oportunidad, ostras, igual Dios me está abriendo esta puerta, hablando evangélico, para yo formarme más en este área. Por ejemplo, que es un don, es que se critica mucho porque es verdad que hay gente que busca la fama. La enseñanza. O sea, yo nunca he ido por ahí diciendo, oye, ¿podría enseñar? ¿Sabes? Y me parece que es justo criticar y decir, oye, cuidado que hay gente que le gusta que le escuchen. Sí, es verdad. Pero a la vez yo tengo que decir que yo he reconocido que cuando alguien me ha pedido, oye, ¿puedes compartirnos una enseñanza bíblica? Lo he visto como algo que tenía que hacer y cuando lo he podido hacer me ha traído mucho gozo a mi vida poder servir de esa forma. Y cuando no se te presenta no lo he buscado. Pues perfecto. Claro. Menos trabajo. Sí. Hablé con John, nuestro pastor, una vez en privado. Está el podcast muy bueno de Necesitas un pastor. Sí, el último episodio con John Hill. Acuerdo hablar con él y no recuerdo cómo salió la conversación, pero recuerdo decirle, mira, a mí si me pides llevar la alabanza, la llevo, pero sin más. No, sin más. No me pidas que salte. Sí, digo, si tengo que predicar, predico, pero que sin más. Y así fuimos una lista y me dice John, lo que tienes es un don pastoral, que el pastor hace de todo, pero no es bueno en nada. Y de servicio. Gran don de servicio. Pero me hizo mucha gracia y dice, la persona que tiene 5 talentos tiene que usar los 5 talentos. Y la gente que tiene 1 tiene que usar 1. Sí. Y dice, pero cuando tienes 5 talentos tal vez no hagas 5 todo súper bien. Pero cuando tienes 1, pues sí. Y me gusta que fue una conversación más larga acerca de eso, ¿no? De que él cree que gente con esos dones es gente que debería, o tal vez, está llamada a plantar iglesias. Porque cuando plantas una iglesia... Empiezas a hacer todo. Consejero, o sea, conserje, el que limpia, el que pone las sillas, el que la lleva... todo. Nada bien, pero todo. Bueno, master of none, ¿no? Como eso es. Un poco de todo, pero y todo de nada. Sí, pero mejor que eso que nada. A la vez hay otros dones que creo que sí se están especificando más en nuestras vidas a través de servir. Por eso también puede servir de ánimo si alguien está en esa posición de decir, es que creo que tengo un llamado, pero no se me da la oportunidad, ¿no? Que yo no lo escucho mucho eso, pero se da. O incluso es que no veo cómo podría hacerlo. Empieza con esos llamados que son más generales. Porque muchas veces en la Biblia los llamados no son específicos, son generales, ¿no? Y a medida que haces eso, también hay herramientas para conocer más cómo tú puedes responder a ciertas circunstancias y situaciones y ser más útil. Sí. Hay tests de dones, hay tests de cómo es tu perfil de comportamiento en un equipo de trabajo, hay maneras de conocer tu propia historia de vida, ¿no? Un poco escribir tu historia y ver qué es lo que ha estado haciendo Dios. Desde que soy chaval, desde que Dios me ha dado experiencias que he ido aprendiendo y cómo todas esas experiencias igual ahora me sirven para esto que como tengo. Una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo, exacto. Hay muchas herramientas. A mí me gusta mucho ser parte de ese proceso en la vida de personas y he descubierto cómo hay unos talleres que damos como parte de nuestra organización misionera que hacia algunas iglesias a veces hemos hecho un taller de estos con personas que llevan toda la vida sirviendo, que se han dado cuenta y han dicho, ahí va, si es que Dios me ha hecho específicamente para esto y nunca se había verbalizado eso. Esa persona, tengo una particular en mente que había dedicado mucho a la enseñanza hacia los niños y a modelos de enseñanza en la iglesia y tal. Ya toda la vida había estado con cierta implicación en eso, pero solo ahora se daba cuenta, después de 20, 30 años sirviendo, de cómo eso es su llamado. Después de 20 años sirviendo, qué bonito. Pero a la vez qué bonito pero cuando lo conoces. No le paró a llevar 20 años sirviendo. No, porque no hace falta saber qué exactamente es tu llamado. Pero también diré que ayuda. Ayuda, sí. Pero ayuda cuando ya estás en ese punto de madurez 100%. De decir, vale, quiero saber exactamente cómo me ha hecho Dios
para poder yo luego ser estratégico y no decir, mira, te monto lo que tú quieras en la iglesia porque vas a esparcirte muy fino, como dicen en inglés, ¿no? No, y me gusta mucho. Hablando de llamados, hay uno que me gustó mucho y creo que todo el mundo se puede sentir bastante identificado, que es en Jeremías. El llamado de Jeremías. Tú sabes el llamado de Jeremías, tú sí, ¿no? Que tú eres teólogo. Bueno, estoy leyendo Correr con los caballos de Eugene Peterson sobre su comentario y libro sobre Jeremías. ¿Qué eres? Es buenísimo. Mencionamos a Jordan Peterson en un episodio. No, Eugene. Y alguien me escribió y me dice, ¿cómo se te ocurre escuchar a Eugene Peterson? Y yo, bueno. ¿Pero hablábamos de Jordan o de Eugene? No, Eugene claro, Peterson. Yo digo Jordan. Eugene Peterson. Vale, pensé que decir Jordan. No, Jordan Peterson para otras cosas. Eugene Peterson, sí. Para esto no. Tengo un libro de que me tengo que leer, tío. El Pastor, que es como un memoir. Sí. Tengo que leerlo. En fin. Bueno, en fin. Comentario de Jeremías. De Jeremías. El llamado de Jeremías, que es muy, muy bonito. Es en Jeremías 1, en el Antiguo Testamento, a la derecha de Génesis. Después de Génesis, ¿no? Después de Génesis. Mire, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que naciste, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esto puede ser muy específico. Yo nunca he sentido a Jehová tocarme en la boca y cambiar las palabras que tengo. Ojalá. Pero me gusta mucho decir, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. No sé a qué se refiere con soy un niño. No sé qué edad tenía. Joven. Chaval. Pero cuando lo leía pensaba yo, pedazo de excusa, tío. Sí. Y yo, pensando, tú imagínate que Jehová mismo, Dios mismo te dice, Tim, que te estoy llamando a esto. O sea, y sentirlo tan claro como una voz oyente en tu vida. Tu respuesta sería, que no, que soy un niño. Ya, no lo sé. No sé cuál sería mi respuesta. Cuando escucho estas, mi primer instinto es juzgar al profeta o juzgar al personaje bíblico que leo y digo, tío, que Dios mismo te está hablando. Que te dice, ¿a dónde? ¿Cuándo? Claro, que él sabrá si te está llamando. Claro. ¿Por qué te está llamando a ti? Pero luego en mi vida, tío, hago lo mismo, macho. Como que ponemos excusas. Excusas para todo, tío. Hay un ejemplo parecido en Isaías 6, ¿no? Cuando ve a Dios sentado en su trono alto y sublime y dice, ¿quién soy yo? Miserable, o sea, para eso que estoy viendo, esa visión que estoy viendo de la gloria de Dios, ¿quién soy yo? No soy nadie. Ya, no sé si eso es excusa o realmente sentirse miserable. ¿Es posible que un poco de ambos? Puede que ambos, y pensaba en tu experiencia que decías, ¿no? Que has enseñado la Biblia o has predicado y que no has ido buscándolo, pero cuando has dado la oportunidad, lo has hecho. Y no has puesto excusas. Igual vas nervioso, ¿eh? Sí, no. Y es bueno. Y lo harás mal. Y lo haces mal y vas nervioso y es bueno que lo sea. Por supuesto. De hecho, cuando a mí alguien me dijo, cuando se te vayan los nervios, me avisas porque vamos mal. Sí. Y estoy 100% de acuerdo. Pero lo haces. Con temor y temblor. Lo haces nervioso, lo haces... Porque te importa. Eso en línea con lo de la carga, ¿no? Lo haces porque, uno, Dios te ha llamado a ello y no puedes huir de ello. O no deberías. Dos, porque te importa realmente. O sea, genuinamente Dios construye en tu corazón una carga por algo y te da oportunidades en las cuales, aunque te cagas un poco de cómo voy a hacer yo esto, te lanzas. Porque sabes que en el fondo Dios te está moviendo a ello y no es tanto por tu capacidad que lo estás haciendo. Pero claro, hasta que llegas a ese punto, por eso estás frustrado con tantas personas, Andrés, tienes que ser paciente con su proceso, con nuestro proceso de madurez. Hay cosas que Dios me está pidiendo ahora que yo he tardado mucho en decir que sí. O sea, ahora puedo decir que, bueno, ya llevo unos años haciendo X, ¿no? Pero es que Dios me está pidiendo Y ahora. Y lleva unos años Dios pidiéndome que sea un poco más espabilado en cuanto al liderazgo. Y yo te digo, lo primero que dije fue no. ¿Qué voy a hacer yo? Lo segundo que dije fue, bueno, vale, si hace falta, tal, pero poco tiempo. Y ahora estoy diciendo, ostras, es que tendría que haber espabilado hace mucho tiempo en cuanto a ser, en ciertas áreas, ¿no? Poder liderar un poco más. Que hay que aprender a decir que no, ¿eh? También. Y no todo lo que te pida un pastor o un líder o alguien de la iglesia viene de Dios. Exacto. Y no pasa nada. Sí. Hay que saber decir que no. Sí. Ese es otro problema. Que quede claro. El decir que sí a todo, ese es otro problema. Eso es. Eso ya hablaremos en otra conversación. Ya, De momento estamos hablando de los que no hacen nada, Andrés. No.
Estamos hablando de los que ni siquiera. Sí, pero que quede claro que no tienes que decir que sí a todo. Ya. Pero ten ese discernimiento que tal vez Dios te esté llamando o te esté enviando o simplemente redireccionando un poco hacia donde quiere usarte. Ya. Pues Da miedo. Al principio da mucho miedo. Que no, al final. Ya. Vale, pero. Hay una cosa que me ayudó a mí en ese proceso. Una persona con la que yo trabajaba, cuando yo le hacía ver mi inseguridad acerca de una tarea, me dijo, porque esa persona lo estaba haciendo. Aquello que yo tenía inseguridad de hacer en cuanto a liderazgo me decía, ¿sabes? Es entrega. Es que es entrega. No es porque yo haya sido más santo, no es porque Dios me haya capacitado de forma especial. Es que es entrega. Y si tú te entregas, Dios te va a usar. Sí. Y he pensado mucho en eso cuando he acabado haciendo eso que no quería hacer, que yo le decía, no, como yo no tengo esas habilidades, yo no soy tan líder, tan así, que es entrega. Yeah. Y esa entrega creo que es respuesta al mover de Dios en ti a ser parte de su misión. Y hablando de excusas y hablando de entrega, cuando Dios te llama a hacer algo, Él tiene en cuenta lo tonto que eres. Lo planea. Vamos a bajarlo a la tierra, tío. Lo sabe. Planea de antemano. Planea. Que tú no sabe que sepas lo que mucho. te va a llamar a hacer no lo vas a hacer perfecto a la primera. Ya. Aquí somos líderes de la casa. Yo la he cagado, tío, día tras día con los jóvenes. Ya, bueno, yo cuando tengo que corregirles, no les corrijo bien muchas veces. Hemos ido aprendiendo. Les pido perdón, sí, mejoro, tenemos que disculparnos. aprendo, Sí. Pero a veces levantamos la voz. Del primer día que llegué a hoy, madre mía, que si no ha cambiado. Sí, muchísimo. Pero Dios tenía en cuenta eso. De hecho, he tenido que tener menos charlas contigo de, oye, igual hay que ser un poco más blando, igual hay que bajar igual tendrías volumen. que tener más gracia. Ya no lo hago tanto. Ahora tú me dices, oye, no veas, ¿no? ¿Cómo le estás metiendo caña a ese joven, no? Guarda el látigo. Es curioso ver eso. Está perfilándose igual más ese cómo. Porque al final, si tú eres fiel en el qué, en servir a Dios con los dones que te ha dado, el cómo lo va perfilando y lo va afilando igual incluso. Pero yo cuando llegué aquí a España de Estados Unidos para trabajar en Asubio, no es que viniera pensando que iba a hacerlo todo perfecto, pero sí que digo, si Dios me ha llamado a esto es porque yo estoy preparado para hacer esto. Vale. Y Dios te va capacitando en el proceso. Sí. Si yo ahora miro atrás y veo a alguien como yo que venía ahora sí voy a formar parte del equipo, digo, muchacho, no es que no estás listo. Ya. Pero es que tampoco lo estaba. Sí. Entonces Dios tiene en cuenta dónde estás para saber dónde te quiere llevar. Ya. Y no hace falta que sepas ya cómo va a ser, qué vas a encontrarte, sino simplemente deja tu tierra y yo te voy a mostrar y te voy a dar eso que quiero que tú hagas. Y mira, con Pedro mismo, tío. Pasó 3 años con Jesús, tío. Mano a mano con él. Yeah. Y el día que está ahí siendo entregado, le niega, tío. Le niega 3 veces. Pero Jesús había contado con ello. Había contado con ello. Y le había dicho, yo voy a orar por ti. No solo para ser uno de los 11, sino para liderar la iglesia. O sea, para ser el segundo. He orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, afirmes a tus hermanos, ¿no? Animes a tus hermanos. Pues lo tuvo en cuenta. Ya. Bueno, eso es parte de el paso de fe de creer a Dios. Si a Jeremías Dios le llama, Jeremías tiene que confiar que Dios sabe por qué le llama a él y que sabe lo joven que es. Se sabe sus años y aún así le llama. Sí. A Isaías igual, a otros que... A Moisés también. David era jovencito. Y su apariencia... Exacto, no era uno de sus hermanos fuertes. Moisés se pasa la mitad de su llamado cuestionando a Dios cómo. Sí. Vale, Dios, pero ¿cómo? Pero que yo no puedo, que no, Dios, sí. Quita. O sea, Moisés le dice quita a Dios mucho antes de lanzarse del 100% a ese llamado. Así que no va a ser diferente para ti. Quizás estamos también nosotros con una experiencia diferente porque nos dedicamos a la misión. Entonces, quizás podemos ahora traducir esto un poco a una persona que tiene su trabajo, tiene su familia y pues es parte de una comunidad cristiana. ¿Cómo se ve ese llamado quizás en esa vida más normal? ¿Qué dirías? ¿Qué debería de buscar una persona si no tiene esa oportunidad tan de irse a otro país o de, ¿sabes? Que nosotros somos aquí muy profesionales, pero no todo el mundo puede. Fíjate. Y aún así tampoco mucho. No, yo volvería a lo de que te carga. Vale. ¿Por qué sientes una carga? Porque sientes una carga. ¿Y si no hay nada? Pues ponte a servir y poner así a la iglesia, tío. Y busca a Dios.
Claro, Busca a Dios, que tranquilo, que Él te va a dar una carga y una convicción de que tú hay algo que te inquieta cambiar en este mundo. Volvemos a lo de, ¿no? ¿Cómo vas a escuchar el llamado de Dios si no sabes reconocer su voz? Estate seguro, dice, en el momento en el que Dios me hable, voy a saber que es Él. Porque estoy todo el día leyendo la palabra, estoy escuchando predicaciones, paso tiempo en la alabanza. Búscale a Él, que se trata de Él, no se trata de ti. Es su llamado en tu vida. Bien. No es tu llamado, es su llamado en tu vida. Sí, con eso diría también, hazle caso aquí al Tito Andy Crouch, que dice el llamado principal, primero de todo, cómo estás viviendo en tu familia, cómo estás viviendo en tu trabajo. Seguro que ahí ya hay relaciones que restaurar, personas a las cuales no hablas con el amor que deberías de hablar, tareas que porque no mira a nadie haces de forma vaga y sin buscar excelencia. Es que empieza ahí. ¿Y cómo va? ¿No? Hay un versículo, ¿no?, que dice, buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco. Sobre mucho te pondré. Creo que lo poco son cosas que compartimos con todo ser humano, que la mayoría de seres humanos muchas veces no cumplimos. Que es, busca hacer un buen trabajo para que haya prosperidad en este mundo. Aunque tu trabajo sea lo que sea, ¿no? Y luego, no solo eso, sino luego tienes que saber que Dios te ha dado unas capacidades de ser parte de restaurar la imagen de Dios en este mundo. De no solo ver y ser consciente de las injusticias y de la idolatría que hay ahí fuera, sino ser parte de la solución a eso. Y Dios tiene una iglesia para su misión. Un versículo que me gusta mucho. Bueno, no sé si mucho o poco. Depende de cómo te pille. Sí, depende del día. ¿Qué dice ahí? Santiago 4:17. Es decir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hablando de esto, ya, ¿cómo estás haciendo las cosas cuando nadie te ve, no? Sí. Volviendo a una cuestión antes de Génesis, y no sabes cuál es tu llamado, o no sabes por dónde empezar. ¿Cómo está tu restauración? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con otros? ¿Cómo está tu relación contigo mismo? Y si esas no están bien... ¿Y dónde falta restauración? Probablemente empezar con eso. Sí, lo hablaba Es un buen comienzo. Esta mañana con mi compañero de piso, con Samu, que el primer llamado es cuidar de tu realidad personal, tu contexto inmediato. Y si tú eso lo estás restaurando, como dices, ¿no? Estás restaurando algo en tu propia vida, ¡ole! Eso estás cumpliendo ahí tu llamado. ¿Qué crees que va a hacer Dios si quiere usarte hacia otros? Restaurarte a ti primero. Y una vez tú eres restaurado, o como dice Pablo en 2 Corintios, eres consolado, tú consolas a otros. Entonces tienes que pasar por muchas cosas primero tú para luego poder servir a otros. Entonces muchas veces se puede tapar esa obra de restauración de Dios en nuestras vidas con voy a servir a otros. Incluso se puede usar algo contraproducente, que sería servir incluso en un ministerio cristiano, porque así me estoy ocupando de otros y no de mí mismo. Entonces creo que el primer punto a tratar sería cómo estoy yo en mi propia vida restaurando la imagen de Dios, en qué puntos mi imagen que tengo que tener en mí está distorsionada o rota, y cómo restaurar eso, renovarlo. Entonces eso es un buen principio. Luego también algo que quería decir es que no faltan oportunidades. Entonces eso que dices de que alguien diga, es que no sé qué... O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Cuando le dices algo dice que no. Es que me cago en la... O sea, hay oportunidades y además las empiezas a ver en todas partes cuando tienes ese corazón de quiero vivir para algo más. Es que te vienen. Entonces no me preocuparía tanto por es que no hay oportunidad para mi llamado. No. Entiende realmente el amor de Dios en tu vida y encuéntrate con esa voz de Dios que te mueve a servirle y van a llover oportunidades. Y lo digo como un ánimo, aunque muchas veces puede no que te arrepientes, sino que, porque dije eso. Cuando tú oras de corazón, Dios, úsame, Dios te usa. Cuidadito. Sí, no. O sea, ten cuidado, pero animo a que hagas esa oración. A que sí la hagas. A que la hagas. Sí, pero cuidadito porque responde. Sí, eso es. Pero pues entonces no la animes tanto porque vienen problemas luego. Cargas. Vamos a llamarlo cargas. Llámale inquietudes, que suena mejor. Yo he llorado por estar haciendo algo que le dije a Dios. Que le había pedido. Que le había pedido, exactamente, tío. Sí. ¿Por qué me mandas aquí, Señor? Claro. Porque lo has pedido. Entonces, ora, Dios úsame y Dios te va a usar. Y en la gracia de Dios que decías, ¿no? De que Dios te va a consolar o te va a restaurar para luego consolar o restaurar a otros. En su gracia y misericordia te sigue consolando y te sigue restaurando aun cuando estás trabajando en otros. Y eso lo he visto en mi vida y
Lo aprovecha todo. Puede sonar muy Dios recicla. Puede sonar muy cliché. Dios recicla. Pero no soy la misma persona que empezó. Cuando empecé en el ministerio no soy la misma persona. No, somos testigos. Somos testigos. Y Sí. menos mal, ¿eh? Sí. Y a la vez, algo que creo que a ti te reta, personalmente, es que aunque estás en la posición de tener que servir a otros, en realidad tú eres el primero que muchas veces necesita Sí. trabajar tus cosas. Pero a la vez, Ujú. esa es tu influencia. Cuando hago un devocional es para mí. Sí. Y esto para mí, Y chicos. esa es tu influencia hacia esos jóvenes que no están escuchando este podcast. Que no son nuestra audiencia. Nuestro hobby. Tu influencia. Alguien dijo que esto era nuestro hobby. También. ¿Qué tal vuestro hobby? Sí. Esa es tu influencia. Tu influencia es que no lo tienes todo ya No. solucionado, pero estás buscando cómo restaurar esas cosas en tu vida que necesitan restauración. Podemos ser aquí muy prácticos Dale. contigo, de hecho. Ah, no. Sí. Hablando de llamado y tal. Me han mandado un mensaje esta mañana. Ah, no. Alguien. Y tiene que ver contigo y con el llamado. Los de Entonces, Repsol. te lo voy a leer. No. Es de una amiga en Barcelona. Me dice, ¿vale? Como sabes, estamos organizando un poco el retiro de abril. Está hablando del retiro de Christian Surfers España, Ujú. ¿vale? Que hacemos en abril. Lo vamos a hacer aquí, en Cantabria. En abril. Sin Semana Santa. Aprovecho para hacer publicidad. Todavía están abiertas las inscripciones. Pensando en quién podría compartir, pensé en el chico que hace el podcast contigo. ¿Qué piensas? Primero me dice qué piensas, porque por si digo que no. Quiere tu opinión como Sería, consejero. espérate, no te vengas tanto arriba. Yo Sería no te- para 1 o 2 días, no para todo el retiro, ¿eh? Andrés, que ya se te ha venido... ¿Cuánto es un retiro de Se te han Christian iluminado los Surfer? ojos. Son 3 o 4 días. Ah. Pero que lo compartirías con otra persona. Me ha llegado esto, entonces digo, mira, no es casualidad. Hablando de llamado, para mí el llamado se ve como esto. Entonces ahora tengo que decir que sí. Porque Le he Dios, hay respondido, oportunidad. ni hablar, nunca, jamás, Voy a sacarlo en en el- mayúsculas y con exclamaciones. No, le he dicho, hola, qué guay. Vale, le pregunto, yo creo que puede ser buena opción. Bueno, Emoji emoji. sonriente. Yo tengo una boda en abril en Barcelona. No sé si estoy. Bueno, lo hablaremos. Lo hablamos. Pero así, por ejemplo, cuando a ti te viene un mensaje así, por un lado te hace ver que hay personas que tú ni conoces que podrían ver, ostras, mira, este chico podría dar El aquí chico de una- podcast. El chico que hace el podcast contigo. ¿Qué te parece? ¿Cómo responderías a eso? No respondería al segundo. Me gusta que te pido tu opinión. Ya. Creo que es importante porque tú me conoces y la conoces a ella, no sé quién es. Sí. Entonces eso, bravo por ella. No puedo pedir opinión y no lanzarse a mandarme Bien. mi mensaje. Yo lo pondría en oración. Vale. Y si... Importante, no decir que Sí. sí impulsivamente. Estamos poniéndolo en práctica este tema que estamos hablando. Sí, sí. Y sobre todo Vale. por el tema de la enseñanza. Es algo que yo tengo mucho respeto. Ujú. En 2024 tuve la oportunidad de predicar en la iglesia 3 veces. 3 veces, sí. Muy bien. Que me parece bien para un primer año. Sí. No quiero más. Y fue bíblico, ¿eh? O sea, Y fue bíblico, eso seguro. Y le tengo mucho respeto. vale. Porque temo a Dios y temo su palabra. Entonces diría que lo pongo en oración. Yo creo que puede estar guay. Si quieres la opinión de alguien que te conoce, que también es parte de la ecuación, en discernir qué tenemos que hacer o no, creo que puede estar guay porque puedes meter caña. Somos a veces muy hippies, los surferos. Ya. Y está bien, porque conectamos con mucha gente y tenemos un estilo de vida que muchas veces es independiente y tal, Ya. pero creo que cuando hablas de un personaje bíblico, sobre todo, eres capaz de meter caña a la acción de cómo tú tomarte en serio, que tú también tienes que Ya. seguir a Jesús de una forma práctica, ¿no? Y no solo viajar por el mundo y no comprometerte con Y nada. coger olas. Creo que podrías meterle un par de Puede ser. hostias bíblicas buenas aquí a la comunidad. Y a mí también incluido en ella. Bueno, Así que nada. pues lo hablamos. Oye, ¿ves? He Vienen respondido- He oportunidades. respondido bien, me has puesto una Andrés, porque cuando tú estás dispuesto, vienen oportunidades. Es que sin buscarlas, Andrés, te lo digo yo que acaba de pasar. Quería incluirlo como parte práctica Sí. en Vale. este episodio sobre el llamado. Nos vemos. ¡Chao!